¿qué tal? Buen día, bienvenido nuevamente a una plática más de Autel. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tratar un poco de los fundamentos, ¿verdad? Las generalidades que hay que considerar o tener en cuenta cuando estamos hablando de diagnóstico a bordo o diagnóstico con equipos tipo escáner, ¿verdad? Automotriz. Pues veamos en términos generales, como antecedentes, pues cómo ha venido evolucionando y cómo se requieren cada vez diferentes soluciones para implementar pues ahora sí que en aras de obtener información de diagnóstico, pues cada vez más completa, más precisa y más acorde a la evolución de los sistemas. Entonces, los sistemas electrónicos, con el paso del tiempo, pues han venido evolucionando, propiamente dicho, en base a ciertos requisitos, necesidades, gustos, etcétera, preferencias que se imponen en el mercado. Uno de los principales precursores de esta evolución pues son los controles de emisiones contaminantes que se han venido exigiendo, ¿verdad?, cada vez más estrictos, principalmente desde agencias como la de Protección Ambiental de Estados Unidos, y que eso ha desembocado en normas, la más conocida, ¿verdad?, el OB2 genérico, que establece ciertos requisitos, ¿verdad?, de cuándo se debe encender, por ejemplo, un foco de aviso, la luz check engine, 50%, por ejemplo, ¿verdad?, en este caso de exceso de emisiones contra lo permitido al vehículo, cómo es el conector de diagnóstico, dónde se ubica, etcétera. Entonces, la parte ambiental ha sido un precursor fuerte en la aplicación de la electrónica a los sistemas de control, sí, inicialmente de motor, luego de transmisión, y se fue expandiendo a otros sistemas en base a otros requisitos. Otros requisitos como por ejemplo la protección de la integridad de las personas, tanto las personas que están a bordo del vehículo como hoy día también se habla, ¿verdad?, de los transeúntes o las personas que van en calle, cómo hacer para proteger más su salud y mantener su integridad en buen término. También se está hablando de la protección al patrimonio, desde la perspectiva de pues, no perder mi vehículo en este caso, ¿verdad?, que no se lo lleven personas ajenas, y también la protección en términos de cómo mantener íntegro ese vehículo, pues previniendo colisiones, volcaduras y demás, que va muy de la mano también con la salud de las personas, ¿verdad?, o la protección a la integridad de las personas. Hay también otras cosas que han ido metiéndose en términos de los requisitos de la evolución de los vehículos, y entre ellas pues está el confort, que las personas se sientan pues a gusto, ¿verdad?, que tengan pues no sé, comunicación, que tengan esparcimiento, si así lo quieren ver, dentro del vehículo y a los lugares hacia donde éste los lleva. Entonces, pues también van dictando las formas en las cuales se va haciendo evolución, y hay otras necesidades más, necesidades que tienen que ver un poco más con la cuestión psicológica de las personas, ¿no?, de poder demostrar a través de un vehículo pues su sensación de poder, por ejemplo, de pertenencia de grupo o afiliación a ciertas personas afines, o de logro, ¿no?, ¿verdad?, que ya tengo mi vehículo y con esto la gente percibe que pues bueno, soy una persona de éxito, etcétera. Entonces, este sinfín de necesidades se van traduciendo en requisitos que deben cumplir los vehículos, y para ello, pues un buen aliado ha sido siempre la electrónica. Y la electrónica como tal, hablando por ejemplo en la parte de contaminación, pues trajo hacia el motor una gama amplia de sistemas que también no se quedaron estáticos, han venido evolucionando, como por ejemplo sistemas de control de, en este caso, emisiones de óxido de nitrógeno a través de un sistema de recirculación de gases de escape, el control de las emisiones evaporativas a través del sistema EVAP, ¿verdad?, cuyo elemento más vistoso quizás sea el canister, el control de emisiones al tubo de escape a través de un catalizador, que pues bueno, eventualmente se habla del de 3 vías hoy día, pero pues sabemos que hay otras tendencias más, como los que van propiamente al diésel, por ejemplo, trampas de óxidos de nitrógeno, etcétera. Sensores de oxígeno, que hubo un cable, luego 2, 3, luego vino el de 4 cables, y hasta ahí pues hablábamos de una cobertura convencional, y luego vino el de banda ancha, ¿verdad?, que nos permite sondear mezclas de aire, combustible mucho más pobres, cosa de nuevos sistemas de inyección, por ejemplo los de
inyección directa de combustible, pues que requieren empobrecer mezclas, y entonces un sensor convencional no podía dar señal hasta que vino un sensor de banda ancha, y entonces nos puede pues estar sondeando qué ocurre con esas mezclas demasiado pobres. La bomba de aire secundario, Thermactor, como le llamaron, el turbo, ¿verdad? Primeramente mecánico, con los problemas al arranque que típicamente veíamos, y pues que tratan de mejorarlo a través de un sistema de geometría variable, por ejemplo. Los controles de admisión a través de papalotes, los runners o como le llamen, ¿no? Que ventilas, etcétera, que pues tratan de modificar la condición del flujo de aire para acelerarlo, desacelerarlo, etcétera, y dar una mejor condición a la admisión. Sistemas de control de acelerador o aceleración electrónica, entonces la garganta mariposa o estrangulador de admisión de aire, pues ahora viene con un control propiamente electrónico, y pues bueno, ya se libera de alguna manera la correspondencia entre pie y acelerador, que ahora, dependiendo de las condiciones, pues no necesariamente se mueven al mismo ritmo como cuando era por alambre o cableado, ¿no? Vino también la parte de doble árboles de levas, ¿verdad? Primero un árbol, luego doble, una válvula de admisión, una de escape, y luego pusieron 2, quizá 3, tratando de mejorar las entradas, ¿verdad?, de aire, y pues eventualmente también la salida. Entonces sistemas de árbol de levas doble, y luego con tiempo de apertura variable de las válvulas como BBT, VTEC o Valvetronic. Eso y otras muchas cosas se han venido incorporando, y pues junto con ellos, para eficientar, pues viene el control electrónico de las piezas. En mismo tren motriz, pero ahora en la perspectiva de transmisión, también hay evolución, y ahí hablamos pues de una transmisión que históricamente había sido de cambio manual, pues se convirtió en transmisión de cambio automático, y luego después pues electrónica, ¿verdad? Entonces vinieron conceptos como Multitronic, Diptronic, EasyTronic, Centronic y otros tantos más que terminan por ese mismo efecto, ¿verdad? Todo lo tronic en las transmisiones. Entonces, pues obviamente heredan parte del principio de control de tener sensores, una computadora y luego tener actuadores, para en este caso pues trasladarlo a efectos del control de la transmisión con electrónica. Y ese mismo principio se fue abriendo ya no solo motor, no solo transmisión, sino que a una gama muy amplia de sistemas. Vinieron pues primero quizás los sistemas de frenos ABS, ¿verdad?, buscando la seguridad, y después pues encontramos cosas como dirección asistida, muy importante el sistema de monitoreo de presión de neumáticos, algunas soluciones quizá combinadas con el sistema de frenado como el control de estabilidad, el reparto de frenado propiamente, los controles de tracción, ¿verdad?, cómo reparten la tracción a diferentes ruedas, y luego otros efectos más puestos sobre la suspensión, para hacer suspensión independiente, con control de altura, con autonivelación, etcétera. Más de control de tracción, freno asistido, ¿verdad?, asistencia al frenado, y en algún modo la evolución, ¿verdad?, pues va también hacia sistemas que pues prevén el cuándo, cómo y dónde ejecutar el frenado en base a medición de distancias contra vehículos cercanos. Entonces ya está interactuando hacia la seguridad, ¿verdad?, de su entorno. En esa evolución de sistemas también, si lo vemos propiamente en la parte de la carrocería, pues uno de los primeros sistemas de seguridad, los cinturones con pretensado, en su cambio, y las bolsas de aire, ¿verdad? Primeramente bolsa de aire frontal, y ahora pues tenemos bolsas en todos lados, ¿verdad? Tenemos bolsas laterales, tenemos bolsa en la parte de rodilla o cerca de la columna, etcétera. Y no solo ahí, ¿verdad? La electrónica se amplió al confort, por ejemplo, el clima, aire acondicionado y calefacción, que incluso parte de ello pues se refleja en los asientos, más allá también de la memoria de posición, que el asiento dé espacio para salir o para entrar al vehículo, y una vez puesto en ignición, la llave en ignición, pues tome la posición normal de manejo. También en la cuestión de pasarla bien en el vehículo, pues la música, la conectividad, la infomedia, etcétera, son elementos que se han venido incorporando, telefonía y otros tantos, ¿no?
Hablamos también de sistemas como el control crucero, que ha venido evolucionando, primeramente sistemas como Distronic o Speedtronics, pues en conjunto en su evolución, hoy día hablamos, por ejemplo, del control crucero adaptativo como una de las soluciones que están incorporadas en los temas de ADAS. Posicionamiento global, navegación, pues sí, ¿verdad? Un vehículo que ya le decimos a dónde nos lleve y nos va mostrando el camino. Sistema de asistencia al aparcamiento o estacionamiento, que existe como tal, al grado que hoy tenemos vehículos que prácticamente se estacionan solos, ¿no? Sistemas de tablero, alarma, seguridad, ¿verdad? Inmovilizador, etcétera. Iluminación de faros que van hacia el sentido donde apunte la dirección o el volante del vehículo. Y mucho de esto, ¿verdad? En combinación con los sistemas de chasis, ¿verdad? Y los que ya teníamos de alguna manera interactuando con motor y transmisión en tren motriz, pues se van conjugando hacia lo que es una primera etapa de lo que se espera llegue a ser el vehículo autónomo. Hoy día la etapa de los sistemas de asistencia a la conducción. Para que esto funcione y buscando una interactividad, una interacción, ¿verdad? Entre ellos, pues es necesario una estructura de redes en la cual las computadoras se interconecten. Hay diferentes arreglos, ¿verdad? En el pasado los primeros, el maestro esclavo, punto a punto, estrella, daisy chain, anillo, y el más popular pues es la estructura lineal propiamente del CAN. Y aún entre ellas hay cierta, ¿cómo se llama? Arreglos que permite que ciertas líneas CAN se acomoden, no sé, por ejemplo, en un arreglo parecido a estrella, pero siendo diferentes velocidades de línea CAN en la estructura. Entonces, la estructura cambió, tenemos más redes, tenemos comunicación, interacción entre computadoras y esa comunicación pues es necesario ponerle arbitrariedad, ¿verdad? Qué mensajes son prioritarios, cuál llega primero, cuál después, etcétera, a qué velocidades, cómo se conectan unas redes con otras, y pues ahí hablamos también de temas como el multiplexado. Entonces el multiplexado, que está más orientado a la comunicación entre computadoras, pues ya habla de cómo se pueden generar diferentes redes a diferentes velocidades. No sé, por ejemplo, aquí una 125 kilobytes, otra 250, y una de las viejitas, ¿verdad? La 9141 línea K, pues a mucho menor velocidad, interactuando los tres a través de un módulo central, un SEM, y pues habiendo una intercomunicación también hacia el exterior a través de un gateway. Entonces estamos hablando de arreglos para comunicar computadoras a bordo que están controlando diferentes sistemas y que por una u otra razón necesitan compartirse información. Cuando hay algún problema en el sistema, cualquiera que sea la computadora, a veces por esa intercomunicación en la red, puede influir en el desempeño de otras computadoras a bordo. Cuando eso ocurre, pues siempre de primera mano, la información quizá más valiosa puede ser pues obtener códigos de falla y algunas otras más, ver línea de datos, por ejemplo, hacer pruebas activas o de actuadores a modo de verificar. Entonces siempre como primera instancia, más allá de lo que el usuario nos comenta y demás, muy valiosa información, obtener códigos de falla del sistema y o los sistemas que pudieran estar relacionados en la red. Entonces el punto de entrada siempre va a ser un conector de diagnóstico, siendo el diagnóstico, dijimos, fundamental para empezar nuestra labor de diagnóstico. Entonces, cuando vamos a hacer diagnóstico, primer punto, pues enlazarnos al vehículo y para ello vamos a tener un conector de diagnóstico. Como parte de los fundamentos de esto, en el pasado, cuando empezó pues el diagnóstico a bordo, en los años 88 exigible, pues ciertamente queríamos que hubiera diagnóstico a bordo, pero no había reglas de cómo hacerlo. De tal manera que cada fabricante empezó a tomar sus propias decisiones y pusieron conector a su forma y estilo y en la ubicación que les pareció correcto y determinaron si había una, dos o incluso más líneas de comunicación, si el ritmo o el reloj estaba en la computadora o lo tenía que llevar el escáner. Entonces hubo diferentes variantes, qué cosa significaba un código, cómo lo obtenía, si era de forma manual, si era con escáner, si era de 2 dígitos, de 3 dígitos o demás. Y a veces un número significaba cosas diferentes de un vehículo a otro, etc. Entonces hubo mucho desorden probablemente
Y para poder obtener información de diagnóstico, pues se requería una herramienta propia por cada marca. Entonces eso encarecía y complicaba y prácticamente volvía pues imposible, ¿verdad? O inoperante el ayudar para los mecánicos a dar solución a los problemas, volvemos, de contaminación que se derivan por un mal funcionamiento de los sistemas electrónicos. Entonces la norma en el 96 la norma OBD2, exigió un formato de conector único, exigió unas formas de comunicación, etcétera, exigió protocolos específicos, 5 para ser exactos, dispuso dónde iban las terminales para cada uno de esos conectores, cómo serían los códigos de falla, una definición única para todos, etcétera, de tal manera que una herramienta que cumpliera OBD2 genérico puede conectarse con cualquier vehículo, independientemente de la marca, del modelo, la procedencia, el año, etcétera, siempre y cuando ambos, equipo y vehículo, estén alineados con los principios de la norma OBD2 genérica. Entonces, conociendo el conector, muy importante, a veces está ahí y no podemos diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque sí, hay vehículos que tienen este tipo de conector, pero no cumplen con los requisitos de la norma OBD2. Es como un disfraz. Entonces ocurre, por ejemplo, en México, vehículos entre 96 al año 2003, encontramos algunos que ya traen este tipo de conector, pero no son el caso de un OBD2 genérico cubierto. A partir del 2004, sí, ya encontramos vehículos con este conector, con este formato y cubriendo o respondiendo bajo los lenguajes de comunicación OBD2. Sabemos que más al sur, ¿verdad? Países de Centroamérica, Sudamérica, en la parte latina que nos ha tocado ver, hay varios casos de vehículos que traen este conector y no cumplen todavía la norma OBD2. Entonces, el diagnóstico con protocolos genéricos no es posible. Si cumple OBD2, la gran mayoría de los vehículos hoy día lo hacen, entonces va a poder tener una conexión bajo OBD2. Si el vehículo sí cumple OBD2 y por alguna razón no se logra la conexión, entonces pues a veces es tan sencillo como asegurar alimentaciones. Terminales 4 y 5, principalmente las 5, deben proveer la parte negativa, ¿verdad? Tierra, y la 16 debe proveer el voltaje. Entonces entre las dos mediríamos voltaje de batería. Si no existe ese voltaje de batería presente en las terminales, habría que revisar. Muchas veces es un fusible que limita la alimentación a línea 16. Entonces, asegurando alimentaciones como primer paso, podríamos ver la conexión. Decíamos que los conectores estaban en cualquier lugar del vehículo hasta que bajo la norma OBD2 se dispuso que tenían que estar a máximo 2 pies de la columna del volante según la norma SAE. La ISO fue un poco más amplia y permitió alejarse un tanto más, así que sí encontramos casos donde no está propiamente abajo de la columna de volante, ¿verdad? Sino que está un poco más a la derecha quizás, pero como regla general, pues siempre lo vamos a encontrar ahí, muchas veces descubierto y si está cubierto con algún indicador. En esta parte de normas, pues encontramos una similar, la norma del Heavy Duty Standard. Heavy Duty Standard, muy parecido a OBD2 genérico, también estipula 2 lenguajes de comunicación y 2 formatos de conector. El primer lenguaje es el J1708, según la SAE, que es desde los años 90, y a partir del año 2000 dijeron cambiamos a un conector de 9 terminales bajo un protocolo CAN J1939 y establecemos, ¿verdad?, como una necesidad un conector mayor y definimos las terminales en las cuales debe estar la comunicación. Entonces, de manera similar hay tierra y hay energía del sistema, ¿verdad? 12 o 24 voltios según si el lado, según si el caso, ¿verdad? Y acá también tierra y voltaje del sistema, más la línea de comunicación. Entonces, Heavy Duty Standard viene como una norma adicional a, en este caso, meter en cintura u homologar la parte de los vehículos de diésel medio y pesado. Entonces, en esencia, tenemos 2 grandes normas en la parte de diagnóstico. Una, la OBD2 genérico, que habla de 5 protocolos de comunicación, conector trapezoidal, y nos va a dar información relacionada a motor o tren motriz, es decir, el conjunto motor-transmisión, siempre esta información relacionada a emisiones. Información relacionada con emisiones. Eso es lo que obliga la norma, entonces cada fabricante debe proveer ese tipo de información a través de este conector en cualquiera de estos 5 lenguajes.
¿Qué información tenemos? Pues códigos de falla y línea de datos desde la perspectiva genérica. Esa sería la obligación por norma. En la parte del Heavy Duty estándar hay dos lenguajes. Hay dos posibles opciones de conector, el de los 90s y el tipo CAN después del 2000. Pero, a diferencia, en OBD2 solo vemos información de motor o tren motriz. Acá me permite ver todos los sistemas que estén conectados a la red. Entonces, en un bus de tipo CAN voy a ver motor, transmisión, tablero, sistema de seguridad, transeje, etcétera. Prácticamente cualquier cosa conectada a la red. Y la información, pues de manera similar, me da una gama de información generalizada o estandarizada. Entonces, cuando yo tengo un vehículo, normalmente ese vehículo va a caer en alguna de las dos categorías y dependiendo de ello traerá un tipo de conector. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos el vehículo, el primer paso, por supuesto una vez ya que nos hemos conectado, pues es seleccionar ese vehículo a conectar o a diagnosticar. Si estuviéramos hablando de la parte de OBD2 genérico, ya dijimos que hay 5 lenguajes de comunicación. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner el escáner a trabajar y él solo interrogará al vehículo a ver cuál de los 5 lenguajes es el que trae a cargo para platicar. Entonces empieza BPW, PWM, Keyword 2000 o el 14230, la línea K o el ISO 9141, o protocolo CAN, ¿no? Entonces va buscando y elige aquel y una vez que lo tiene identificado contra vehículo, pues se ponen a platicar. ¿Cuáles son los protocolos? BPW, PWM, ISO 9141, ISO 14230 y protocolo CAN. Así empezó la norma. Ahora, pues está evolucionando, ¿verdad? Hoy día estamos hablando de vehículos 2019, 2020 que han modificado, ¿verdad? Y entonces, en lugar de estar hablando de un protocolo CAN, un protocolo de comunicación CAN típico, ahora tenemos un CAN de datos flexibles, un CAN FD. Entonces, de alguna manera se la han ingeniado para hacer que lo que teníamos en un byte, pues prácticamente se concentre en un bit. Entonces, hemos hecho de 8 una palabra y eso hace que la velocidad de comunicación sea mucho más rápida. Cuando tenemos un escáner, entonces, como el que veíamos hace un momento, y enfrentamos un protocolo que no esté dentro de estos 5, un protocolo como el CAN-FD o incluso uno nuevo, ¿verdad? También el DOIP, diagnóstico por protocolo de internet, pues la comunicación va a ser prácticamente imposible, ¿verdad? ¿Qué se requiere entonces? Pues miren, para el caso de CAN-FD existe un adaptador que es compatible con algunas de las interfaces de comunicación inalámbrica o Bluetooth de Autel. Entonces, anexando este adaptador, pues logran la comunicación aun cuando el protocolo sea de tipo CAN-FD. Cosa a tener en cuenta. Ya que me conecté, ya que estoy enlazado, el siguiente paso, ¿verdad? Lo que necesitamos es identificar las características del vehículo. En esas características del vehículo, históricamente nos íbamos marca, modelo, año, motor, y me pedía un montón de dígitos del número de serie, etcétera, para ir identificando. Hoy día esa trama cada vez es mucho más sencilla de superar, porque los equipos traen diferentes ayudas, en particular la gama de Autel, muchos de los vehículos que usted encuentra los va a poder resolver a través del icono de AutoBIN. AutoBIN es el escáner, solo va, interroga el número de serie del vehículo y luego lo decodifica para saber las características del auto que tiene en comunicación, ¿verdad? Y eso de hecho hoy día evolucionó. Más allá del AutoBIN, ahora la nueva gama que es el Ultra, el 909 y 919, esos 3 equipos recientes han cambiado el concepto y ahora traen el BID, que sí, por una parte tiene el AutoBIN, que busca y trata de autoidentificarlo a través de un método de autodetección, o yo puedo manualmente teclear, ¿verdad?, los números los dígitos del número de serie, un poco engorroso el proceso, o puedo hacer la identificación a través de un escaneo del número BIN. Entonces, basta conectarse, entrar a la opción de Scan y se habilita la cámara del equipo y con ella, a través de reconocimiento de código de barras
o de texto, ¿verdad? O de algún otro código como QR, me permite traer el número de serie de manera rápida en lugar de estar manualmente insertando. Incluso se pueden agregar más cosas, ¿no? Como el número de la placa. Entonces ya ven evolución la autoidentificación del vehículo. Identificación de manera automática. Si por alguna razón su vehículo no le soporta la identificación automática, entonces tenemos un segundo nivel de facilidad y ese es entrar a la marca. Una vez que entramos a la marca del vehículo, podemos hacer una autoidentificación, tratar de que el escáner autodetecte qué vehículo tiene enfrente y hay dos caminos. Uno, que ya ahora como parte de la marca, más concentrado, le trate de identificar el número de serie que por fuera, de manera general, no pudo en su momento. Entonces, acuérdese, hacemos autoidentificación desde fuera sin decir qué marca. Segundo, si no funcionó acá, nos bajamos ahora por marca y tratamos de autoidentificar a través del número de serie o sistema por sistema hasta que los logra separar los que vienen a bordo. Entonces es una segunda fase. Primero el autobin y luego la fase de autodetectar. Entonces si con la primera resuelve, listo, empezamos a diagnosticar. Si no, tenemos una segunda alternativa. Ahora por marca que identifique o autodetecte el modelo que estamos trabajando. Y si eso no funcionara, entonces pues no nos queda más que ir por la opción de selección manual, que es ingresar datos de marca, modelo, año, etcétera del vehículo a modo de tenerlo identificado. Pero hasta aquí todavía es sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque en los equipos del pasado, nosotros una vez que estábamos ahí, teníamos que estar, ahora voy a motor, si es, ahora voy a transmisión, ahora voy a frenos, tratando de identificar cuál era el sistema que estaba o no presente dentro del vehículo. Ahora no, ahora hay una opción mucho más sencilla, el autoscan. Entonces, una vez que ya logré identificar ese vehículo, el autoscan es una función que me permite ver cuáles son las computadoras a bordo, pero para evitar la interacción de entrar y salir, el equipo lo hace de manera automática. Entonces solo empieza a preguntar qué computadora hay a bordo y va localizando las que el vehículo tiene equipado. Y más allá, esta función de autoscan es muy importante porque aparte de ahorrarnos tiempo en andar buscando qué sistemas hay y cuáles no hay, de inicio ya nos está dando un estado de salud general del vehículo, porque identifica cuáles tienen falla y cuáles sistemas no tienen falla dentro de la red de computadores. Entonces, equipos con falla, equipos sin falla, y de esa manera, en una sola pantalla, de una forma relativamente rápida, ya tenemos una visión general de todo el sistema electrónico o todos los sistemas electrónicos del vehículo. Acá, por ejemplo, ya van 23 computadoras, algunas tienen códigos de falla, otras no, pero imagínense lo que significaría estar entrando a buscar una por una, a tratar de identificarlo como en el pasado. Entonces, definitivamente muy complicado. Entonces, una función de autoscan como esta nos ayuda a ahorrar mucho tiempo y de manera muy rápida tener un estado general de salud del vehículo. ¿Qué computadoras tienen código y cuáles no? Hay una forma más. Hoy día con las novedades, nuevamente la familia Ultra, la familia donde están el MaxiSys 909 y el 919, ¿verdad? Junto con el Ultra, en esas familias pues ya tenemos la opción de topología. Entonces en la topología de la red, más allá de saber cuántas computadoras están presentes, podemos ver cuáles están libres de códigos, cuáles no están respondiendo, por ejemplo, cuáles sí tienen códigos de falla y sobre todo ver en qué red está cada una de las computadoras y poder ver incluso problemas de red, ¿verdad? O de franjas de red cuando estas ocurren. Oye, se cayó esta sección de la red, pues voy a tener problemas en todas estas computadoras. Hay que arreglar la red. Entonces, con el arreglo topológico es muy sencillo ver ese tipo de problemas ahora de la integridad de la estructura de la red. Entonces, una forma más de diagnosticar. Y pues claro, aquí vemos equipos, computadoras con códigos y otras computadoras correctas.
algunas que no están en la línea, y vienen codificadas con color para fácil identificar en qué está cada una de ellas. Entonces hasta aquí ya identificamos vehículos que eran tipo BD2. Pues hay otros, ¿verdad? Dijimos que no cumplen el OBD2. Hay 5 lenguajes de comunicación, se están agregando más como el CAN-FD y el DOIP. Y todas, ahora por norma, pues hay un conector de diagnóstico que típicamente es el trapezoidal o los redondos de 6 y 9 terminales. Entonces, una vez que me conecté, puedo hacer escaneo genérico con autodetección de protocolos, o puedo hacer escaneo específico, en el cual tengo que identificar el vehículo por AutoBIN, por BIN Scan, como le llama Autel, por autoselección o autoidentificación del vehículo, y luego a cada una de las computadoras por AutoScan o escaneo automático de computadoras, con la particularidad, ¿verdad? O el punto positivo de que en ese mismo AutoScan ya veo el estado de salud de todas las computadoras. Y ya que pude entrar a las computadoras, entonces, ¿qué información me interesa ver? ¿Qué información es de alta importancia? Una que casi siempre pasamos por alto, pero que tiene buena relevancia, sobre todo acá en México, Ciudad de México y alrededores, pues preverificar. Entonces, preverificar a través del conector de diagnóstico para no ir a formarnos a la agencia, ¿verdad? Al centro de verificación de emisiones por tubo de escape, para no ir a formarnos ahí, a esperar y luego resultar con un, pues que no estaba preparado mi vehículo o no era su momento para hacer emisión y fui a perder tiempo. Entonces, nada tan fácil como hacer una preverificación con equipos que son muy accesibles, incluso al alcance de una persona que maneja su propio vehículo, y para no andar yendo y viniendo a talleres a ver si ya está listo y ven mañana y vuelve a probar, pues ya pueden traer incluso en su bolsillo una solución como esta, ¿no? Que le permite verificar si los monitores que son rutinas de diagnóstico ya se han ejecutado y si todos han resultado positivos para efectos de la preverificación. Por ejemplo, de este lado tenemos una revisión en la cual me salió el indicador en verde. Significa que todos los monitores ya se han ejecutado, los aplicables a este vehículo, y que ninguno de ellos reportó problema o código de falla alguno. Entonces este vehículo está listo para que lo llevemos a hacer verificación a tubo de escape. Ya pasó la preverificación OBD o vía conector de diagnóstico. Este segundo caso también ya hizo todas las pruebas a todos los monitores a bordo, ¿verdad? Todos los aplicables. No encontró ningún código de falla establecido, pero sí tenemos un código de falla pendiente. Entonces hay una anomalía que en un segundo ciclo de verificación se pudiera confirmar o se puede eliminar, no lo sabemos. Pero como no lo sabemos, entonces el vehículo no está listo para ir a verificación de emisiones. Tiene que esperar. Entonces está en condición de amarillo y tiene que volver a ocurrir otro ciclo de manejo para que o se borre, o dos, se confirme este código pendiente y pasa a ser un código duro o fijo, ¿no? Y acá tenemos un caso en el cual pues el proceso todavía está incompleto. Algunos de los monitores, ¿verdad?, de los aplicables ya se han cubierto y está bien hasta ahora, no hay ningún código de falla, pero todavía tenemos 4 monitores que son aplicables al vehículo y que no se han ejecutado, no se han corrido, no han terminado la prueba. Por tal efecto, hay que esperar que el vehículo siga caminando para que dé espacio y tiempo a que se cubran estos otros, y una de dos: o todos salen bien o encontramos códigos de falla, en cuyo caso la luz se iría, si hay códigos de falla, rojo; si todo sale bien, a verde; y ahora como estaríamos en amarillo. Entonces, primer grado de información, hacer preverificación. ¿Pasa o no pasa? Entonces tenemos 3 luces. Verde, ya aprobó todos los monitores, no hubo ningún código de falla. Amarillo, no ha terminado de hacer pruebas, y si ha encontrado o no ha encontrado alguna falla en el sistema, pues todavía hace falta seguir corriendo el vehículo para que se confirme el resultado final y sepamos si hubo falla, se va a rojo, o si no, se va a verde. Y rojo, pues cual lo dicho, independientemente de que haya o no terminado su proceso de pruebas, ya encontró algún código de falla y por lo tanto no queda más que ir a reparar, volver a correr el ciclo y luego
prepararlo para verificación de emisiones. ¿Qué es lo que hace esta fase? Pues verifica que las rutinas de diagnóstico o los monitores pues se hayan ejecutado y tengan buenos resultados. En gasolina, tanto como en diésel, hay 5, ¿verdad? Fallas de encendido, sistema de combustible, componentes comprensivos, el estatus de la luz 1000 o indicadora de fallas, y acá está el otro, y el sistema de recirculación de gases de escape. Esos 5 son comunes tanto a gasolina como a diésel. Y luego tenemos la parte de convertidor catalítico, precalentador del convertidor, sistema de emisiones evaporativas, de aire secundario, sensores de oxígeno y calentadores de sensores de oxígeno, en lo particular para gasolina. Y luego el catalizador de no metálicos o postcatalizador, el sistema de posttratamiento de óxidos de nitrógeno, sobrealimentación de turbo, temperatura de los gases de escape y partículas, filtro de partículas, diésel, casos específicos para sistemas de diésel ligero, diésel. Bueno, en este caso ligero, ¿verdad? También pueden estar en pesado. Pero esos son los monitores o rutinas que se van comprobando. Después de que tenemos la preverificación, ahora sí, lo que típicamente, y como empezamos diciendo, códigos de falla, que es la parte de entrada. Códigos de falla, leer códigos, borrar códigos y línea de datos son mis típicas 3 fuentes primarias de información. Entonces ingreso, leo los códigos de falla, quizá los borre y después confirmo lo que pueda con línea de datos. Hasta ahí nos acostumbramos típicamente a trabajar. Pero hay mucho más. Conforme vamos avanzando, vamos a encontrar otro tipo de información. ¿Verdad? Vamos a encontrar más información. Aquí en este ejemplo, pues tenemos un código de falla. Es de tipo pendiente, tiene su identificador y pues nos está dando la descripción. Un problema en el sensor de flujo de masa o volumen de aire, dice acá. ¿Ok? Este es un código genérico. Entonces lo estamos viendo bajo la norma de OB2. Después de los códigos de falla, que es nuestra primera entrada, según la definición, pues nos gustaría ir a verificar a través de línea de datos. El segundo punto, ¿verdad?, de funciones. En la línea de datos, entre más nos facilite la línea de datos la interpretación de esa información o ese flujo de información, será mucho más fácil llegar a conclusiones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo sensor de posición de acelerador en formato gráfico y, pues bueno, tiene la posibilidad de combinar ambas señales para hacer una comparación entre ellas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los dos sensores APP de posición de pedal de aceleración y conforme el acelerador se mueve, pues vean cómo las señales de ambos fluctúan en una señal similar. Ahora, si quitamos esos, la siguiente comparación, los sensores de posición de la mariposa de aceleración, propiamente en el cuerpo de acelerador. En este caso también trae 2 y estos se comportan de manera inversa. Entonces también para poderlos ver y apreciar mucho mejor su desempeño, pues nada mejor que una visión gráfica, ¿verdad?, de su comportamiento. Tomo este ejemplo como parte importante. Aquí vimos 2 sensores de posición de pedal y 2 sensores de posición de la mariposa de aceleración. 4 sensores relacionados. 4 sensores. Esto es bajo una perspectiva de información específica de fabricante. Estamos entrando mucho más allá. Si lo hubiéramos visto bajo la perspectiva de OBD2 genérico, en el escáner OBD2 genérico típicamente nos aparece solamente uno. Señal del sensor de posición de acelerador. Nada más una. ¿Qué pasa con los otros 3? Entonces, para poder ver las 4 señales, no nos bastan la cantidad de parámetros que un OBD2 genérico da, típicamente entre 20 y 30 parámetros. Necesitamos mucho más, 100, 200 o incluso más, que podemos encontrar en un equipo que vaya a ver información específica de fabricante. En este caso aquí tenemos las 4 señales. Allá, con el equipo rojo, con si lo viéramos aquí en línea de datos, solamente tendríamos una. ¿Por qué? Porque va bajo la información genérica. Información genérica, otra vez, es lo que puede estar relacionado con control de emisiones, ¿verdad? Control de emisiones del sistema. Es lo que obligan en norma. Entonces se requiere ahora verle un poco más de información a través de la información específica de fabricantes. Y ya dijimos, mucho mejor. Sí, el formato texto es el típico, ¿verdad? Pero si lo podemos ver en un formato como una barra, como un indicador, tipo tacómetro, por ejemplo, en formato gráfico como el que nos mostró,
una sola señal o varias a la vez, empalmadas 2, 3 o 4 señales, pues nos facilitaría mucho el diagnóstico. Y hasta aquí hemos hablado nada más de códigos de falla y línea de datos, pero hay más funciones. Entre ellas, unas funciones especiales que se han vuelto indispensables en taller, pues son aquellas que tienen que ver, incluso en el taller que tiene más simplificados sus procesos, aquellos que hacen trabajos rápidos, pues también ya requieren este tipo de funciones especiales básicas, ¿verdad? Porque en el mantenimiento preventivo surgen necesidades como reiniciar el contador de la luz de aceite o indicador de mantenimiento, ¿verdad? Apoyarnos para poder abrir calipers, cambiar la balata y reaprender el nuevo grosor de balata cuando estamos trabajando con sistemas de freno electrónico EPB, por ejemplo. Restablecer el BMS o condiciones de batería cuando reemplazo una batería por simple mantenimiento. Correr quizá una regeneración forzada de filtro de partículas, poner a cero el ángulo de la dirección cuando hago alineación al vehículo y calibrar el cuerpo de aceleración cuando le hago limpieza, por ejemplo, como parte de un proceso de afinación o de puesta a punto, ¿no? Entonces, mis labores tradicionales de mantenimiento ahora empiezan a requerir ciertas funciones especiales como esas. De todas, ¿verdad? De todas estas funciones que vemos en pantalla, las selectas están disponibles en un equipo de alguna manera básico, muy accesible, pero poderoso para este nivel de característica. ¿Por qué? Sí da la información genérica que platicamos, también da la información específica y en lugar de uno pudiéramos tener, por ejemplo, aquí estos 4 lecturas que mostrábamos de posición de pedal y de cuerpo de aceleración. Y también, aparte de eso, de que va algo específico, también le incluye las 6 funciones típicas principales para mantenimiento que acabamos de mencionar. Entonces eso está disponible ya en un equipo MD808 que puede diagnosticar 4 sistemas, motor, transmisión, frenos y bolsas de aire, los principales, o un 808 Pro que le diagnostica todos los sistemas a bordo que puede encontrar en el vehículo. Por supuesto, si quiere tener todas las funciones, no solamente esas principales, sino todas las que aquí se mencionan, entonces, pues la mejor opción es ir a un MaxiCheck, el MX808. Entra a todos los sistemas y le da todas las funciones de servicio que vimos en el menú anterior. Entonces, funciones de servicio y mantenimiento. Por ejemplo, ahí están algunas en pantalla. Seleccionó la de freno electrónico. Va a ir a una función de reemplazar las pastillas o balatas. Y para eso, pues el vehículo tiene que entrar en modo de servicio. Entonces, la función va a deshabilitar el freno, asegúrese que el voltaje está correcto, libere el interruptor del freno de estacionamiento, etc. Póngase en condición de servicio. Entonces, está liberando el sistema para que entre a modo de servicio y sea fácil operar. Sin esta función estaríamos peleando con los calipers. Listo, ponga la llave de encendido en posición de encendido, dice. Básicamente es seguir las instrucciones en pantalla. Apagamos, luego ciclamos. Y después de este paso, ahora sí podemos ir a trabajar los elementos, ¿verdad? Ya podemos ir a abrir los calipers, reemplazar, etcétera. Y luego volvemos otra vez a la herramienta y le decimos sal de la parte de la función de servicio, del modo de servicio, para restablecer y que vuelva a funcionar normal, reaprender el nuevo valor de grosor de la balata, ¿verdad? Y dejarnos listos para operar. Entonces es un proceso relativamente sencillo, pero pues necesariamente con aplicación de una herramienta de diagnóstico o un escáner. De forma manual estaría un poco complicado. Aplique el freno de estacionamiento y listo. El cambio de las pastillas o balatas está completo. Entonces son mantenimientos que requieren de una herramienta especial. Después de ahí, ¿qué sigue? Hablamos de leer códigos de falla, hablamos de ver línea de datos, en formato gráfico la muestra por acá para facilitar. Hablamos de funciones básicas de mantenimiento y de ahí, volviendo un tanto al diagnóstico, pues hay funciones especiales entre las cuales una de las primeras es la de pruebas activas o pruebas de actuadores. En pruebas activas o de actuadores me ayudo con la herramienta para comprobar si un actuador está funcionando.
Claro, puedo ver algo de información en la línea de datos, pero si yo quisiera ver si físicamente se activa o no activa la bomba, el solenoide, el relevador, etcétera, pues podemos ejecutar pruebas activas desde el escáner y con eso ir a la verificación visual, auditiva, con alguna otra herramienta en conjunto, etcétera, de ese actuador. Las típicas, el motor, pues está las pruebas para activación de inyectores, bobinas, los motoventiladores de alta y baja, las válvulas como la EGR y las de purga y si lo hubiera de ventilación, por ejemplo, el EVAP, activar bomba de combustible, marcha mínima, los BBTs, etcétera. En la parte de motor y similar, cada uno de los sistemas tiene sus propias pruebas, transmisión, pues jugar con los solenoides de cambio, incremento, decremento de las presiones, el convertidor de torque o turbina, ¿verdad? Activar, desactivar. En frenos, activar la bomba, los solenoides de cada una de las ruedas, activar las purgas, los calipers. En la dirección también bomba y solenoides para girar izquierda y derecha, entre otras. Tablero, pues ahí se la pasa uno jugando, ¿no? Con los indicadores, prender todos los segmentos, las luces, los testigos, la iluminación general del tablero, que se muevan las agujas de los indicadores, en fin. En carrocería, pues muchos elementos, desde jugar con las luces, prender, apagar luces, claxon, desempañadores, limpiabrisas, cerrar, abrir espejos, techo corredizo, mover los asientos. Cosas de ese estilo se pueden hacer para verificar que haya una buena respuesta a la instrucción que se hace desde un escáner. Entonces son elementos para un diagnóstico más preciso. Aquí, por ejemplo, se mete a la opción de pruebas activas. Vean cómo hay varias. Probar relevador, bobinas, etcétera. Y pues bueno, elige la de control de cuerpo de aceleración. Ponga la llave en posición de off, luego on. Establece comunicación con vehículo. Ahí tenemos voltaje del sistema, los valores del sensor y acá la posición está al 100%, ahora inactivo, vuelve a 0% y pues por supuesto debe haber cambio en los valores de voltaje del sensores de cuerpo de aceleración. Entonces 0 y 100. Y si lo fuéramos a ver visualmente, si pudiéramos llegar a él o escuchar, pues debemos poder percibir esa activación de cuerpo de aceleración. Servicio, relevador, tanque de combustible, bobinas de ignición, bombas, válvulas de admisión, prueba de compresión, la que acaba de hacer, indicador de la luz de falla, entre otras, ¿no? Y eso, pues también va evolucionando. Acá, por ejemplo, en el nuevo Ultra, con una particularidad, ¿verdad? Dado su tamaño del equipo, pues ahora podemos hacer pantalla dividida. Entonces, de un lado, por ejemplo, está realizando una prueba de actuadores hacia una válvula de purga de canister del sistema de control de emisiones evaporativas. Va a abrir o a ciclar, ¿verdad? Esta válvula. Ahora está a 0% y mientras que por un lado efectúa una prueba activa, del otro lado conecta un osciloscopio y puede ver en este lado cómo se comporta la señal de esa válvula cuando está, por ejemplo, a 10% del ciclo, un ciclo muy corto, o si va aumentando 20%, debe ir a 40%, etcétera, va ampliando el ciclo de modulación o el ciclo de trabajo y entonces podemos ver cómo se comporta, más allá de que si lo escucho visualmente lo puedo percibir, ahora también vía un oscilograma puedo encontrar con esta combinación, ¿verdad?, de prueba activa con escáner más visualización con osciloscopio, pues podemos encontrar detalles más precisos todavía de ese funcionamiento de esa pieza. ¿Qué sigue después de las pruebas de actuadores o pruebas activas? Pues viene una gran cantidad de funciones especiales y cada vez más avanzadas, entre las cuales se suele decir, ¿verdad?, están inmersos diferentes términos como calibraciones, ajustes, reset, adaptaciones, codificaciones, incluso programación se llega a decir por acá. Como quiera que le llamen, ¿verdad?, según haya sido el fabricante o la experiencia o como alguien nos haya dicho que se dice, entre esta gama de funciones, pues encontramos también para diferentes sistemas muchas, entre las favoritas, ¿verdad? Podríamos mencionar, por ejemplo, calibración de cuerpo de aceleración, aprendizaje de posición del pedal, ¿verdad? El APP, ajuste de marcha mínima, tiempo de encendido, señal de CKP o su perfil cuando cambiamos sensores de posición, por ejemplo, modificación de rango de gobernador en el motor, reset de los selectores de cambios o la sobremarcha o el factor piñón en el caso de la transmisión, las llaves, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema inmovilizador,
reemplazar computadoras en redes, activar o desactivar sistemas, ¿verdad? En la módulos y redes, cambiar número de serie o número BIN, codificar algunas computadoras, en tablero pues comprobar la parte de kilometraje o restaurar, ¿verdad? Cuando se ha dañado, poder intercambiar un tablero por otro, ajustar niveles, a veces nos marca mal y hay que hacer algunas adecuaciones. En carrocería, alineación de faros, sistema antirrobo remoto. En chasis, pues típico el TPMS, ¿verdad? Ángulo de dirección y frenos electroasistidos, que habíamos mencionado como funciones de servicio, pero que acá resaltan también como funciones especiales, y entre la gama, pues cada vez hay más y más avanzadas. Es solo un ejemplo de las clásicas o más típicas de taller, pero hay muchas, incluso algunas un tanto extrañas, ¿verdad? O poco utilizadas. Aquí, por ejemplo, funciones especiales. Con Ultra, pues entra una opción de codificación en línea. Entonces el equipo tiene que comunicarse a la red y buscar información, bajar un archivo y tenerla disponible. Vamos a entrar a la computadora de motor. Entonces establece comunicación con el vehículo. Inicia la sesión de diagnóstico. Y ahora sí, el proceso durará más o menos de 3 a 5 minutos. Y no lo interrumpa, ¿verdad? Para que haga la comunicación con servidor y baje la información propia de la codificación. Entonces son funciones para cuando intercambiamos componentes, damos de alta o de baja sistemas, en fin. Entonces son un poco más especiales, ¿no? Recopilando información del vehículo. Y ya lo había dicho, ¿verdad? Va a tardar un tiempo, entonces 5 minutos después aproximadamente, recopila todo. Comunica con el servidor a través de la red para validar o confirmar. Iniciando. Información relevante de codificación obtenida con éxito. Entonces ya bajó la información del servidor para que, ahora sí, podamos programar o codificar el que queramos. La codificación actual tiene la 71, la inicial fue la 71 y los históricos son la 71. Entonces en este caso no hay algún cambio, pero podríamos tener diferentes, y básicamente lo que seguiría es aplicar codificación si estamos seguros de hacer esa nueva descarga, ¿verdad? ¿Qué más sigue? Entonces, leer códigos, borrar códigos, línea de datos, funciones de servicio, pruebas de actuadores, y ahora sí una gama de funciones avanzadas, calibraciones, ajustes, recetas, etc. Después de eso viene el reflash. Reflash o reprogramación de computadoras. Ya, ¿verdad? Habíamos mencionado antes que la información se obtiene de internet, típicamente baja una laptop y de la laptop utilizamos pues el dispositivo de paso o pass-through, uno que cumpla con la norma J2534 para poder enviar la información al vehículo. Que esa información viene del sitio y el sitio estipula las características en las cuales se debe tener la computadora para conectar, típicamente Windows, un puerto USB de tales cuales características, ¿no? 2.0, etc. Y que esta debe cumplir o con la SAE J2534.1, 2 o ambas, ¿verdad? Para poder hacer el diagnóstico, el traspaso, y que el vehículo debe tener un voltaje de batería estable, se recomienda un estabilizador, etc. Siempre piden los fabricantes de vehículos que la información baje a una computadora, típicamente dicen, ¿verdad? En ambiente Windows. Sin embargo, en el caso de Autel, algunas marcas pueden bajar la información a la propia tablet, al propio MaxiSys, y del MaxiSys pasarlo directamente al vehículo, haciendo fuerza, ¿verdad?, con un servidor propio de Autel. Entonces, marcas como Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Mini, esas 5, dependiendo de dónde estemos ubicados, podrán trabajar en la mayoría de los casos a través de la herramienta, aunque no sea ambiente Windows, ¿ok? Entonces se requiere un equipo de ese tipo. Para hacer el reflash hay que tomar en cuenta, ya habíamos dicho antes, que hay protocolos nuevos, como el KNFD y el DOIP, y eso en la parte de lo que comunica de la interfaz al vehículo. También de la interfaz hacia la red hay cambios, ¿verdad? Ya tenemos la normatividad J2534, pero también está el RP1210 o el DPDU, entre otras, que cuando esto se modifica o se optimiza, permite que el equipo, aparte de fungir como un pass-through de reprogramación, pues también pueda trabajar con los software originales de agencia, siendo compatible, y entonces ustedes ejecutan desde la página de Ford, de Chrysler, etcétera. Aplican allá el escáner oficial
online, digamos, y pueden utilizar nuestra herramienta, ¿verdad? Nuestro pass-through, nuestro MaxiFlash, para poder conectarse y ejecutar el diagnóstico, leer códigos, borrar funciones especiales, etcétera, como si fuera un equipo oficial de agencia, trabajando con ese software. Entonces ahí tenemos esto en consideración. Ya existe, ¿verdad? Popular el MaxiFlash Elite, y hoy día vienen dos nuevos modelos, el BCI y el BCMI, que incorporan mejoras para dar mayor capacidad tanto de la interfase al vehículo como de la interfase a los sitios web. Para hacer este reflash, pues habíamos mencionado en ocasión pasada que es importante contar con las licencias, ¿verdad? Para poder entrar las suscripciones a la información de reprogramación, etcétera, dentro de la, pues, la NAFT, que es la fuerza, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como la asociación, ¿verdad? De la fuerza de trabajo para servicio automotriz en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues hay que entrar acá, hay que estar informado, hay que obtener las licencias por cada marca, ¿verdad? Típicamente aquí. Hay que pagar, ¿verdad? Para poder bajar el software y que el software caiga y lo podamos aplicar. Hay todo un tema al respecto, ¿verdad? Hay otras pláticas que profundizan. Entonces tomen en cuenta nada más las generalidades para poder llevar a consideración esta parte. Ya que tenemos la información, dijimos, va a haber dos caminos. Uno, la que nos marca por normatividad, ¿verdad? Que baje la información a la computadora y de la computadora ambiente Windows pase al vehículo. Y tenemos la alternativa, en lo particular, ¿verdad? De que baje a la tablet de MaxiSys para 5 marcas posiblemente, y que a través de su servidor propio le pueda habilitar para pasar al vehículo. Puede estar trabajando con un vehículo en físico o puede sacar la computadora o las computadoras que estén hermanadas y trabajarla en banco. Hay que pagar y ahora sí, hacer nuestra conexión. Entonces, si utilizamos la recomendación de una laptop, la interfase y conexión al vehículo, pues básicamente en este ejemplo, ¿verdad? Pues tenemos el touchline de General Motors y primer paso pues sería conectar al vehículo. Tengan en cuenta que no todas las interfaces J2534 están autorizadas. Entonces, si no están autorizadas, vamos a tener, aquí ya la reconoció por ejemplo, MaxiFlash. Entonces está autorizada, por lo tanto la reconoce y puede autentificarla y utilizarla. Si no está autorizada por la norma, entonces no va a poder hacer la función de reprogramación, ¿verdad? No va a ser funcional para ello. Entonces hay que ser conscientes. Bueno, ya que tenemos el vehículo identificado, número de serie, me pide que demos un número de trabajo, ¿verdad? Entonces hay que meter una orden de trabajo y luego correr a la parte de el icono de reprogramar o la sección de reprogramar para que empiece a buscar. Nótese que estamos trabajando a través de la, ¿cómo se llama? De la opción de SPS 2. Entonces ya me dice que tenemos una versión de Java, una versión del reprogramador y otro que deben estar actualizadas. Si no, tendríamos que actualizar primeramente esas dos para poder ejecutar nuestro reprogramador. Ya que entramos, de todas las computadoras del vehículo debería aparecer una lista, en este caso fue solamente una. Entonces tendríamos que seleccionar las que queremos reprogramar. Si estuviéramos en todo el vehículo, aquí tendríamos las diferentes computadoras posibles. En este caso fue una prueba en banco, así que solamente tendríamos la de motor, ¿no? Entonces seleccionamos la del módulo, tenemos la calibración actual, no existe, boletines de servicio, etcétera, como información complementaria a tomar en cuenta. Seleccionamos la computadora, le damos a programar y hay dos fases. La primera es baja la información del servidor, ¿verdad? Entonces toda esta parte es descargar información del servidor hacia la computadora. Aquí ya lo brincamos por cuestión de tiempo. Y luego la segunda parte es instalar esa información en el vehículo. Entonces acá lleva, por ejemplo, va 15, le faltan 13, 12, 11, etcétera, segundos para terminar.
de traspasar esa información al vehículo. ¿Ok? Y una vez que termina, pues bueno, podemos salir de este menú, por ejemplo, ir a la otra parte y acá tendríamos toda la información de diagnóstico por módulo, por vehículo, por sistema, ahora sí comportándose como un escáner como tal. Entonces, bueno, la interfase, en este caso MaxiFlash, sirvió como un elemento para hacer la reprogramación de una computadora y también a través del otro menú, pues tiene la opción de comportarse como un escáner de agencia, trabajando el software oficial de GM, ¿verdad? A través de ella como interfase. Entonces, pues ahí subimos un poco de nivel, ¿no? De las funciones especiales hablamos a grosso modo del reflash o la reprogramación de computadoras. ¿Y qué hay más arriba? Más arriba de ello, pues básicamente en cuestión de funciones especiales ya no encontraríamos, ¿verdad? Ya no encontraríamos nada en la parte de diagnóstico, a menos que salgamos a funciones especiales como por áreas, ¿no? Por ejemplo, pues por un lado está ADAS, por ejemplo, sistemas de asistencia avanzada a la conducción que requieren calibración. Entonces ese es un apartado especial. Está TPMS, por ejemplo. Entonces TPMS también requiere ciertas particularidades como una ramificación. Está llaves inmovilizadores, que también es otro proceso. Entonces, si seguimos en la vertical del diagnóstico, después del reflasheo, prácticamente lo único que nos queda hacia arriba como especial, pues es la parte de la información. Entonces, agregar información nos ayudaría a ser más ágiles, más rápido, más preciso, etcétera, en nuestro proceso. Y en esa información de reparación, pues otra vez la familia Ultra está presentando ya una propuesta, ¿verdad?, de adición de información, de ayuda a la reparación para facilitarnos la vida, ¿no? Esa información incluye boletines técnicos de servicio, incluye tips de reparación, apoyo para medición de componentes cuando se usa un multímetro, un osciloscopio, asistencia a la reparación, análisis o información de análisis de códigos de falla y un compendio de casos relevantes relacionados con el tipo de problema que pudiéramos estar observando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 códigos de falla. Entrando a diagnóstico inteligente en uno de ellos, el equipo va a cargar toda la librería de información disponible, información de asistencia a la reparación. En este caso, en ese apartado de asistencia a la reparación, pues bueno, lo que nos encuentra dice, para un problema de interruptor de cristales, pues hay un diagrama de circuito y hay una opción de ayuda o un menú de ayuda. Código de falla, problema en la, ¿cómo se llama? En el cristal, en la ventana. Lado del conductor, la puerta trasera del lado del conductor tiene problemas. Entonces estaba el circuito el diagrama del circuito, perdón, y una opción de ayudas. El regulador, los componentes, los interruptores, ¿verdad?, que la activan, la identificación de cada uno de los botones, el interruptor, el motor. Ahora visto un poco más al interior, ¿verdad?, sus terminales, los números de salida de cada pin, ¿verdad?, etcétera. Entonces, pues es un conjunto de información que nos puede simplificar mucho el diagnóstico desde ahí mismo, desde la propia herramienta, como un nivel más alto en cuanto a diagnóstico. Entonces, pues así, en un paseo, ¿verdad?, de las generalidades, ¿verdad?, de antecedentes con respecto al diagnóstico, haciendo un recuento, hablamos de OBD2 genérico y cómo esa norma nos ayuda a ver información relacionada con emisiones con herramientas muy sencillas y accesibles, ¿verdad?, que ven información de motor o tren motriz básicamente. Luego, en esa información, línea de datos, códigos de falla, que de inicio es genérica, pues nos conviene expandirla para ver información específica de fabricante. Y luego ya no basta con ver la información de motor. ¿Qué es importante ahí? Pues sí, hacer una preverificación, por ejemplo, para control de emisiones con una herramienta de esas, pero en cuestión de diagnóstico, pues es necesario, por la interacción de la red, ver otros sistemas. Entonces me tengo que ampliar. Entonces ver motor, transmisión, frenos, bolsas o incluso todos los sistemas a bordo del vehículo con su diferente situación y un estado de salud general. ¿Y qué más? Pues aún cuando esté yo haciendo mantenimiento ya no me basta ver códigos de falla y línea de datos.
Ahora necesito cuando menos las funciones específicas para mantenimiento o funciones de servicio. Poder calibrar cuerpo de aceleración, apagar la luz de requerimiento de cambio de aceite o de mantenimiento, hacer alineación a puesta a punto cero o ángulo cero en la dirección electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? O puedo tener más, hasta 21 funciones de servicio o de mantenimiento, algunas no tan relacionadas, pero ahí presentes en el MaxiCheck, por ejemplo. O puedo ir a hacer pruebas de actuadores y tener más funciones de calibración, ajuste, receta, etcétera, con MaxiDAS y MaxiSys. O puedo incluso tener reprogramación o reflash de computadoras con un MaxiSys Pro y equipos superiores que ya incluyen el MaxiFlash Elite, por ejemplo, o interfaces similares. Eso, así como en un paseo en vertical, a través de cómo cada vez se va profundizando en las necesidades y capacidades que se pueden tener con respecto al diagnóstico automotriz. Y finalmente dijimos que llegó con la nueva serie de equipos, ¿verdad? Con Ultra 909 y 919, pues también tenemos ya incorporada información de apoyo al diagnóstico y la reparación. Entonces eso en la vertical. Ya hablaremos, de hecho ya se ha hablado en otros temas, de casos específicos como ADAS, TPMS, inmovilizadores, etcétera, que son particularidades que se salen un poco o se ramifican dentro de esta vertical. En fin, pues por ahora, muchas gracias. Pues espero que sea de utilidad en alguna manera lo que hemos aquí comentado y esperamos verlos a todos, ¿verdad?, en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima.